En las grandes ligas existen varios récords grandiosos. Estos récords dependen de muchos factores y en ocasiones hasta un poco de suerte. En los últimos años hemos visto algunos romperse y crear marcas nuevas. Sin embargo, existen otros que creemos que son imposibles de romper. Son récords que pasaron los años y seguramente no habrá un jugador que los rompa. Aunque nunca debemos decir nunca, pero el nivel de dificultad para conseguirlos sería increíble y por esta razón hicimos esta lista. Mi nombre es Gabriel Noé y bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Dale like, suscríbete y activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que publiquemos un video. Síguenos en las redes sociales que se encuentran en la descripción y comenta desde qué país nos estás viendo para enviarte un saludo. Ahora comencemos con 5 récords imposibles de romper. En este video la lista está basada en récords y no logros o hazañas, así que comencemos con el primero. Eric Gagne fue uno de los mejores cerradores de su generación y posee un récord que es casi imposible de romper. Gagne tuvo 84 oportunidades para salvar consecutivamente y no falló en ninguna. Se mantuvo perfecto desde agosto de 2002 a julio de 2004 con Los Ángeles Dodgers. Los equipos sabían que cuando subiera a la loma en la novena entrada no había forma de ganarle. En la liga hemos visto grandes cerradores como Mariano Rivera y Trevor Hoffman, pero lo que hizo Gagne por 84 salidas fue especial. Tom Gordon lo hizo por 54 juegos consecutivos en 1999 y Zach Britton logró 55 salvados en el 2017. Estos han sido las marcas más cercas y aún así le faltaron 30 salvados para romper el récord. Eric Gagne fue un gran cerrador y tiene en sus manos un récord que durará muchos años. Los Yankees han sido una franquicia de mucha cultura y de grandes jugadores, y Joe DiMaggio es uno de ellos, y en 1941 logró un récord que todavía se mantiene vigente. DiMaggio conectó de indiscutible en 56 partidos consecutivos esa temporada. El récord anterior era de 44 partidos en 1897 por Willie Keller. Esa hazaña lo llevó a ganarse el premio de jugador más valioso de esa temporada por encima de Ted Williams, luego de este último batear sobre un promedio de 400 durante toda la temporada. Hasta el día de hoy se reconoce como una de las premiaciones más controversiales en la historia. A través de los años, muchos jugadores se han visto en rachas de partidos, pero siempre se quedan cortos. Pete Rose se quedó en 44 juegos en 1978, Paul Molitor con 39 juegos en 1987 y hasta Jimmy Rollins con 38 juegos en 2005. Mantener una racha de esta manera y con toda la presión mediática de la época moderna es casi imposible. En mi opinión, el récord de DiMaggio se mantendrá durante mucho tiempo. Cuando hablamos del rey de indiscutibles, hablamos de Pete Rose, y en 1985 Pete Rose rompió el récord de mayor indiscutibles en la historia del juego, al pasarle a Ty Cobb con 4.191 indiscutibles, luego de mantener la marca por 60 años. Rose fue primer bate durante mucho tiempo en su carrera, y esto le daba la oportunidad de tener 600 turnos por temporada y la oportunidad para conectar 200 indiscutibles cada año, aunque para lograrlo debe ser buen bateador, y Rose sin duda lo era. Para romper el récord tendrías que conectar 200 indiscutibles por 21 temporadas. La realidad es que son pocos los jugadores que juegan 20 temporadas a un alto nivel y saludables. Encima de eso, deben ser excelentes bateadores y estar primeros en la alineación para conseguir más turnos al bate. Y aún de esa manera es uno de los récords más difíciles para romper. Pete Rose es reconocido como el Hit King y me atrevo a decir que ningún pelotero en la época moderna tiene posibilidad de romper ese récord. Vamos a ver qué dirá el tiempo. Durante mucho tiempo se ha considerado que los 3.000 ponches es un logro de un jugador Salón de la Fama, y Nolan Ryan estuvo cerca de duplicar ese número.
Ryan era un lanzador de poder y lanzó durante 27 temporadas. Su ética de trabajo era increíble y lo ayudó para su durabilidad. Tanto así que aún con 40 años de edad, todavía tenía lanzamientos que marcaban las 100 millas por hora. Romper este récord es imposible, ya que los lanzadores de la actualidad no lanzan las entradas que se requieren para alcanzar el récord. Tendrían que lanzar más de 20 años en un alto nivel y sin lesiones serias. Randy Johnson es el más cerca y está casi 900 ponches por debajo de Ryan. Es un récord casi imposible de romper y a medida que los relevistas tengan más protagonismo en el juego, más alejados están de romper el récord, por lo que pienso que durará muchos años. Cuando Lou Gehrig alcanzó los 2000 juegos de manera consecutiva, se creía que nadie era capaz de romper ese récord, hasta que un joven campocorto en 1982 comenzó su racha. Ripken Jr. estuvo durante 16 temporadas jugando todos los partidos de calendario de manera consecutiva. El hecho de mantenerte saludable, mantener el nivel e ignorar el cansancio es increíble. En otras palabras, durante 16 temporadas nunca se perdió un juego por dolores de espalda, tobillo lesionado, dolor en su brazo o simplemente para descansar. Imagine todas las cosas o detalles que pueden ocurrir y como quiera, Cal Ripken Jr. se encontraba en la alineación todos los días. Además de eso, mantuvo el nivel de juego, porque si hubiese tenido un bajo rendimiento, hubiese sido removido de la alineación. Es increíble cómo la durabilidad de una persona puede llegar a ese nivel. Por esta razón, hasta el día de hoy, es reconocido como The Iron Man, o en español, como el Hombre de Hierro. Luego de ver esta lista, podemos estar de acuerdo en que pasarán muchos años para que alguien rompa estos récords. La circunstancia, momento y suerte depende si un jugador lo logre o no. Muchos lo intentarán, pero sería bien difícil replicar o estar cerca de estos récords. Aún así, el talento que está llegando a las grandes ligas es increíble y en algún momento cualquier jugador puede sorprender al mundo, aunque es poco probable. El juego ha cambiado y de cierta manera ha limitado a los jugadores actuales a tener un chance de romper estos récords, aunque nunca debemos decir nunca. Gracias a todos por su sintonía, recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que publiquemos un video. Síganos en las redes sociales que se encuentran en la descripción y comenta desde qué país nos estás viendo para enviarte un saludo. Gracias a todos por su apoyo. Mi nombre es Gabriel Noé y recuerden que el deporte merece un espacio en la vida de todos. Nos vemos en la próxima.